De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Ahorra en Banco Atlántida y tú puedes ser el próximo ganador. Directiva del Congreso pierde batalla al no lograr aprobación del acta que ratificaba adhesión de Honduras al Banco Andino de Fomento. Presidenta Castro se molesta e insinúa que el convenio ya estaba aprobado. Por unanimidad de votos, congresistas derogan artículos de pacto de impunidad relacionados con el lavado de activos y el secreto bancario, por el cual Honduras iba a caer en la lista negra del GAFI. Misión de la ONU es clara al reunirse con Presidenta Castro. La Sisi debe ser independiente, realizarse las reformas necesarias y haber condiciones mínimas para su instalación. Presidenta Castro anuncia que hablará con el secretario general de la ONU para acelerar la instalación de la Sisi en los próximos meses. Fuertes reclamos genera la incómoda presencia de 2 asesores extranjeros del gobierno que fueron claves para desmantelar la Maxi y ahora figuran en las negociaciones para que venga la Sisi. Postulación del exfiscal adjunto Yuri Melara genera desconcierto por sus lazos de afinidad con presidenta del Poder Judicial y piden sea excluido del proceso por conflictos de interés. Tribunal Electoral convoca a balotaje en Guatemala, pero Tribunal ordena suspender personería jurídica al Grupo Semilla, cuyo candidato correrá en la segunda vuelta. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana. Tú puedes ser el próximo ganador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 12 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Con una votación apabullante de 71 votos en contra y 55 a favor, la directiva del Congreso Nacional no pudo lograr que se aprobara el acta que ratificaba la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento tras intensas semanas de cabildeo. La oposición política se mantuvo firme en su decisión, a excepción de 4 diputados liberales. Y en la Cámara la valoración de los diputados de Libre es que deben analizar esta derrota. No obstante, la cúpula oficialista que dirige este poder del Estado sigue amparándose en el artículo 215 constitucional para eludir lo que la mayoría de diputados decidió este jueves o este miércoles y remitir el decreto para su sanción y publicación al Ejecutivo. Un nuevo fracaso acumuló este miércoles en el Congreso Nacional Libertad y Refundación, al no alcanzar los votos para aprobar el acta que contiene el convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento CAF. Esto tiene que llamarnos a la reflexión. Esto pues es un tropiezo. Tenemos que entender qué es lo que está sucediendo. Tenemos que analizar, yo lo he dicho muchas veces, tenemos que entender que no es a la fuerza, no es a la brava que se gobierna, no es a las patadas. Esto que ha sucedido el día de hoy es muestra de eso. La adhesión de Honduras al Banco Andino implica un pago de 11.000 millones de lempiras, lo que provocó el rechazo de los partidos de oposición en el legislativo, donde 71 congresistas votaron en contra, 55 a favor y 2 abstenciones, quedando en el aire el convenio a la CAF. Pero el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró al momento de la votación que la aprobación del acta no es una condición constitucional para enviar el convenio de la CAF al Ejecutivo para su sanción. Porque el acta no es una condición constitucional, ni tampoco en la ley orgánica que se requiera como requisito para poder mandar a publicación los decretos que se aprueban aquí. Hay una instancia, cualquiera que se sienta perjudicado en esto,
puede presentar lo que corresponde. Yo no creo que se atreva la Secretaría del Congreso Nacional a poner en riesgo a la Presidenta de Honduras. Que si hubo una votación improbando el acta por 71 votos en contra, incluyendo abstenciones del Partido Libre, no creo que se atrevan a ponerla a ella en riesgo. En la bancada nacionalista, sus 44 diputados, incluido el congresista disidente Rolando Barahona, votaron en contra del acta y el jefe de la bancada, Tomás Zambrano, advirtió que es ilegal si se envía a sanción el convenio. Primero, incurren en algún grado de responsabilidad los que envíen el decreto. Segundo, incurren en responsabilidad los que lo sancionen. Y ahí hay dos tipos de responsabilidad. Pueden presentarse acciones de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional para que se declaren que son inconstitucionales y perfectamente podrían interponer un grupo de diputados, un grupo de ciudadanos, denuncia al Ministerio Público por la posible comisión de un ilícito. En la bancada liberal fue distinto, a pesar de que había una línea partidaria para no acompañar el convenio, 18 diputados sí cumplieron, pero 4 decidieron mantener su voto a favor. José Rosario Tejeda, Crixa Pérez, Vidal Cerrato, diputado suplente de Samuel García, y Ernesto Lezama. Sí, lo ratifiqué porque si lo hablamos en palabras entendidas, ¿verdad? Para la población, técnica o económica o financieramente, en los criterios personales y la investigación que hemos hecho, estamos de acuerdo que la CAF realmente era una oportunidad más que teníamos como país. Entonces, los argumentos técnicos que tienen otros compañeros, para mí, en mi evaluación, no son lo suficiente, ¿verdad? Como para decir que no se deba de ratificar. Hay que destacar que el Partido Liberal le cumplió al pueblo hondureño no ratificando el acta, y también que en esta votación el Partido Libre ha aceptado que la oposición tiene la mayoría en el Congreso. Eso es de alabarlo porque es una democracia. Además, hay que destacar que la Corporación Andina de Fomento es un banco exitoso, de mucho prestigio, de mucha credibilidad, y que nosotros votamos en contra porque hay que pagar 11.500 millones de lempiras y hay otras prioridades en el país. A los 50 diputados de Libre se sumaron los 4 liberales y el congresista de la Democracia Cristiana, Carlos Raudales, pero esto no les bastó para alcanzar los 66 votos obtenidos en la sesión donde aprobaron el convenio de la CAF. La bancada del Partido Salvador de Honduras pidió en la sesión que se declarara inconstitucional dicha aprobación, ya que recordó la diputada Claudia Ramírez que el 16 de mayo primero se votó y después se discutió el convenio. Luego de varios intentos, por fin la Junta Directiva del Congreso Nacional logra destrabar la crisis legislativa, pero se abre una nueva polémica si el Ejecutivo sanciona el convenio con la Corporación Andina de Fomento. José Andino, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, admitió que el Partido Libertad y Refundación prácticamente tuvo una derrota este día al no lograr los votos necesarios para ratificar el convenio para adherirse a la Corporación Andina de Fomento, por lo que llamó a los diputados a no crear crisis en el legislativo. Pues todo sigue igual, no pasa nada, compañeros. De repente nosotros los de Libre, que somos 50, somos minoría, la oposición aquí es mayoría, algunas veces tendremos que perder. Pero otras veces tendremos que ganar, eso así es, normal. Así que no tenemos por qué exaltarnos ni por qué crear crisis aquí y más bien avancemos con la agenda legislativa. Zelaya anunció que los jefes de bancada de los otros partidos políticos les prometieron apoyar la aprobación de los proyectos de ley que siguen pendientes en la agenda legislativa. En tono amenazante, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió que los diputados que votaron a favor de aprobar el convenio con la CAF y que hoy no aprobaron el acta, incurrieron en un delito penal por alterar la verdad de los hechos. Que vote en contra de la verdad de los hechos estaría alterando la verdad y por lo tanto sus actuaciones incurren en responsabilidad o delitos penales, tales como el abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos, entre otros. Nos parece desafortunado, respetamos su opinión, es una opinión eminentemente jurídica, pero también nuestros abogados y asesores de bancada y de los demás pensamos que hemos hecho lo correcto
y simplemente son opiniones que no son vinculantes y simple y sencillamente lamentamos mucho esta situación, le respetamos su opinión, pero también él debe respetar la nuestra, así es la democracia. Umaña aseguró que el mecanismo está agotado y que la presidenta no debe sancionarlo. ¿Han podido captar ustedes que es más dialogante Carlos Zelaya que el mismo presidente del Congreso, Luis Redondo, que es, pareciera menos radical en esto de los consensos y de la experiencia política, Carlos Zelaya, que el mismo Luis Redondo? Hay que ir analizando esas cosas. Bueno, Jorge Cálix, que por lo menos tiene 18 meses de no hablar en este noticiero. Yo hace 18 meses que no escucho en nuestros espacios a Jorge Cálix, que no veo en nuestros espacios a Jorge Cálix. Hoy fue abordado y accedió a dialogar con la prensa y le hace un llamado a la directiva del Congreso. Me imagino que el llamado se lo hace directamente a Luis Redondo para que reflexione y se esfuerce más para buscar consensos, porque a Libre no le puede ocurrir un escenario como el de hoy otra vez. El diputado de Libre, Jorge Cálix, reapareció este miércoles en la sesión legislativa y aseguró que se debe respetar la votación que deja sin efecto la aprobación del convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento CAF y darle vuelta a la página. Nos toca ser respetuosos de la votación. El secretario Carlos Zelaya, cuando habló, dijo eso. Dijo que, es más, hasta nos pidió que no habláramos, que votáramos de uno solo, para no perder más tiempo. Y dijo que de eso se trataba. De eso se trataba la democracia y que había que esperar el resultado de la votación. La votación salió en 71-55, creo, y a mi juicio ahí está, ya estuvo. Ya se perdió y me parece que toca esperar entonces a que continúen las sesiones normales y que los temas que estaban en esa acta se toquen en la siguiente legislatura. Cálix analizó que como partido en el gobierno deben reflexionar esta derrota e identificar por qué perdieron los votos que ya habían obtenido en la aprobación del convenio, para que esto no vuelva a ocurrir. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Cómo es que teníamos 66 votos y luego quedamos en 55? Esa es la reflexión que tenemos que hacer, porque en un momento de la votación perdimos votos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, esa reflexión la tenemos que hacer a lo interno y mejorar para el futuro. El congresista aseguró que no podrán avanzar en otros temas si no logran los consensos, ya que no pueden ni aprobar decretos que necesitan mayoría simple, peor los de mayoría calificada de 86 votos, por lo que llama a la directiva del legislativo a esforzarse más. De manera que eso tiene que enviar un mensaje fuerte a la Junta Directiva de que hay que esforzarse más en buscar consensos. Y si teníamos 66 votos primero, ¿en qué momento los perdimos? Cálix explicó que deben ser más maduros políticamente y pensar en el país más que en los intereses personales. José Andino, Telenoticias. La decisión del Congreso Nacional debe ser respetada por el Poder Ejecutivo y si la presidenta Castro decide sancionarla, estaría violando un procedimiento parlamentario. En tanto, otros advierten que se viene un debate político jurídico de consecuencias legales. La incorporación de Honduras al Banco Andino se tambalea en un conflicto político y jurídico, asegura el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Osvaldo Ramos Soto. Explica que el Ejecutivo no puede sancionar el decreto debido a que se violentaría el procedimiento parlamentario. En este caso ahí muere en el Congreso. No tienen que mandarlo a ningún lado porque solo se deben mandar los actos legislativos, en este caso, un proyecto de ley cuando son aprobados. ¿Cuál es la razón de mandar un documento que no fue aprobado en el órgano que constitucional y legalmente por antonomasia le corresponde solo a él aprobar las leyes?
Contrario a esta opinión, otros constitucionalistas respaldan los argumentos jurídicos que defiende el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, asegurando que existe evidencia de la votación en donde se aprobó la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Pero en este campo, en primera instancia, constitucionalmente, ellos la aprobaron. Y si se aprobó, existe un documento legal aquí en Roma y donde sea, que ellos lo aprobaron. La vergüenza que reciben del pueblo y de la comunidad internacional los etiqueta como corruptos siempre. Entonces, pero le queda la vía libre al Poder Ejecutivo de accionar. Pese a esta opinión, el analista político Luis León explica que el problema radica en la libre interpretación jurídica que se le da a las leyes de Honduras. Considera que sería ilegal la sanción de un decreto sin aprobación del acta correspondiente. El problema que tenemos es que en Honduras la ley se interpreta, no se aplica. Y ese es uno de los grandes vacíos que arrastramos en todos los contextos del país. La ley es clara cuando dice que se debe discutir, aprobar, ratificar, sancionar y publicar en el diario de la Gaceta. Cualquier cosa que esté fuera de ese procedimiento orgánico es no aplicar la ley, sino interpretarla. La Junta Directiva del Congreso anunció que enviará a sanción el decreto legislativo. A la luz del reciente Twitter de la presidenta Xiomara Castro, todo parece indicar que sí sancionará el decreto. La mandataria agradeció a los diputados que votaron a favor de la adhesión al Banco Andino y señaló que su misión es derrotar al histórico bipartidismo que hoy votó en contra del acta. Carlos Soto, Telenoticias. En efecto, la presidenta Xiomara Castro se pronunció sobre lo sucedido este día en el Congreso Nacional, expresando lo siguiente: nuestra misión es derrotar el histórico bipartidismo, responsable de la tragedia que sufre el pueblo hondureño, que hoy en el Congreso Nacional votó contra el acta, aliado con el Partido Salvador de Honduras. Agradezco a Luis Redondo, igual a los diputados que aprobaron el CAF y la refundación nacional. Pero antes de pasar al siguiente VO, por favor, antes de pasar al siguiente VO, pero Xiomara debe reflexionar que hay un partido que le ayudó a ganar las elecciones, que es el PAC, el Partido Salvador de Honduras. Me disculpan esa confusión, que como Salvador también fundó el PAC, hay un partido que le ayudó a ganar las elecciones, el Partido Salvador de Honduras. Fue fundamental para ese triunfo de Libre, pero hoy votaron en contra. Debe reflexionar también qué está sucediendo. No solo el bipartidismo hoy no aprobó esa acta y por ende que Honduras se adhiriera a la Corporación Andina de Fomento. Estos diputados del Partido Salvador de Honduras, más el dirigente del Partido Salvador de Honduras, fueron artífices del triunfo de Libre en las elecciones pasadas y hoy han votado en contra. Como lo decía un diputado del mismo Libre, hay que reflexionar qué está pasando. Y Xiomara debe reflexionar también. Xiomara debe reflexionar, porque si no, su agenda legislativa fracasará. Y si Xiomara no tiene agenda legislativa a favor de lo que propone Libre, le irá muy mal en estos 4 años. Es asunto de reflexión. Es asunto de reflexión, presidenta. Sigamos con nuestra agenda. Pese a que el acta no fue aprobada, la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial afirmó esta tarde a través de sus redes sociales que la adhesión de Honduras a la CAF es ley. El tripartidismo, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras, se impone en el Congreso contra la presidenta Castro. La adhesión a la CAF está aprobada, el acta no fue ratificada. Y no se trata de ratificar el acta tampoco, no se trata de aprobar el acta, así dice la Constitución. Hay que ser rigurosos en eso, le digo a la Secretaría de Prensa. El acta no se ratifica, se aprueba. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, hoy la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha sido muy clara, pero muy clara con Honduras. Para que se instale la Sisi, para que la ONU patrocine y nos acompañe en la instalación de un mecanismo anticorrupción, este debe ser independiente. Se deben producir reformas y condiciones mínimas. Hoy habló claro la Organización de las Naciones Unidas. El precio de los combustibles es presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada.
El precio de los combustibles fue presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Lo mejor pasa cuando ahorras en BAC. Puedes ganarte un Toyota Agya, una renovación para tu hogar o un año de vida resuelta. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Inscríbete, ahorra y participa. BAC, le damos valor a tus ahorros. El equipo de expertos de las Naciones Unidas que explora las condiciones del país para instalar una comisión de lucha contra la corrupción se reunió esta tarde con la presidenta Castro. En una breve comparecencia, los funcionarios de la ONU dejaron claro en qué condiciones la Organización de las Naciones Unidas aceptará el reto para acompañar al Estado de Honduras en la instalación de un mecanismo anticorrupción. Hemos tenido la oportunidad de sostener una reunión con la señora presidenta, que ha reiterado su fuerte apoyo a esta iniciativa. El equipo de expertos y expertas evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la corrupción y la impunidad y su enjuiciamiento. Contribuirá a la asesoría técnica e identificará las reformas necesarias para el posible establecimiento del mecanismo internacional, independiente, imparcial y autónomo. Muchas de estas reformas son cruciales para la lucha contra la impunidad en Honduras, con independencia del proceso de establecimiento del mecanismo. Es importante recalcar que el equipo no es el mecanismo de investigación, sino que analizará las condiciones mínimas para su establecimiento. Su trabajo es técnico y se desarrollará involucrando a una amplia variedad de actores. Como venimos subrayando desde Naciones Unidas, el mecanismo daría inicio solamente cuando, primero, se acuerden por escrito la existencia de garantías y requisitos mínimos para su funcionamiento, en línea con el trabajo que realizarán los expertos y expertas. Segundo, un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas haya otorgado un mandato. Y tercero, el acuerdo bilateral a ser negociado entre la ONU y el Gobierno entre en vigor. En ese momento, para garantizar la independencia del mecanismo, el secretario general designaría la dirección del mismo. Agradecemos la confianza depositada en la organización y manifestamos el compromiso de apoyar los esfuerzos dirigidos a afianzar el Estado de Derecho. La misión de expertos está integrada por Américo Incalcaterra, con una amplia trayectoria trabajando con la ONU en la región latinoamericana, dirigiendo equipos de trabajos relacionados al Estado de Derecho. Ana Gabriela Contreras, jurista guatemalteca con amplia experiencia en el fortalecimiento del sistema de justicia, acceso a la justicia y promoción de derechos humanos. Y Pedro Vizcay, un jurista con maestría en finanzas, con décadas de experiencia en la investigación de delitos financieros, trabajo con la Fiscalía Argentina. Luego de recibir a los representantes de la ONU, la presidenta Xiomara Castro posteó en su Twitter que con respeto he informado a la Comisión de Expertos de la ONU que el convenio para la instalación de la Sisi debe estar listo y firmado en los próximos meses. También anunció que personalmente hablará con el secretario de la ONU, Antonio Guterres. No podemos esperar más, sentenció la mandataria. Dos antiguos exfuncionarios de la desaparecida Maxi, quienes fueron sacados tras denuncias de torpedear el trabajo de la misión, son ahora importantes asesores del gobierno de la presidenta Castro, adscritos a la Secretaría de Finanzas y en la primera plana de las negociaciones que entabla el gobierno con la misión técnica que ha enviado las Naciones Unidas para instalar la Sisi, un hecho que ha sorprendido a actores civiles que cuestionan la presencia de estos asesores, uno de ellos mexicano. Al expulsar del país a la Maxi se responsabilizó de su salida al gobierno de Juan Orlando Hernández y a dos exfuncionarios de la misma misión de la OEA, Jacobo Domínguez y María Antonia Quirós. Por eso es que nos preocupa grandemente la presencia de dos personas, Jacobo Domínguez y María Antonia Quirós, que han sido denunciados en el pasado
por haber sido parte de ese grupo de personas y funcionarios tanto del gobierno de Juan Orlando Hernández como de Luis Almagro, de haber torpedeado el trabajo de la MAXI y que se lograra por fin la salida de la MAXI del país. 2 exfuncionarios de la MAXI que, según denuncias públicas, negociaron con el gobierno de turno su muerte y expulsión y que ahora son los principales asesores de la administración de Xiomara Castro para traer la Sisi al país. No dejó de sorprendernos, ya teníamos información de esta noticia ya hace bastante tiempo, que era el asesor del gobierno, puesto que, por un lado, se cuestiona siempre la narcodictadura, pero este fue un personaje vinculado y haciendo negociaciones con el gobierno anterior y por otro lado, obviamente, ahora de asesor. Eso confirma que los políticos son iguales. Al final, en política, cada quien busca sus cálculos políticos y sus propios intereses. Al trascender que Jacobo Domínguez junto a la dirigencia del Partido Nacional le quitaron las garras y dientes a la ley de política limpia, que era una asignación de la MAXI, y que conspiraban para torpedear el trabajo de la misión, desde la OEA se dio la orden de despedir al mexicano. No dejó los antecedentes adecuados y necesarios en el país para poder ser una persona altamente recomendable, para poder trabajar adecuadamente en el país en la lucha contra la corrupción. Y si la OEA confirmó que al final este personaje jugó un rol importante, jugó un rol negativo en la misión, y cómo es que ahora es el asesor del gobierno frente a estos temas. Según información en poder de TN5, la contratación de Jacobo Domínguez y de María Antonia Quirós se dio meses atrás en la Secretaría de Finanzas como asesores para traer la Sisi a Honduras, y de hecho ya aparecen en las fotos con la misión de exploración de Naciones Unidas que está de visita en el país y que en el caso del señor Domínguez al parecer goza de toda la confianza de la ministra Rixi Moncada. Es imposible no recordar la imagen del doctor Jacobo Domínguez. Llegó para la reforma electoral y fue parte de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. A mí me sorprendió, honestamente, porque, insisto, yo recuerdo incluso expresiones del Partido Libertad y Refundación acusar directamente en privado al señor Domínguez por obstaculizar y por negociar con el partido que estaba en el poder en ese momento. Y es que Jacobo Domínguez es un académico internacional con mucha facilidad para relacionarse con el poder, y no es extraño verlo en fotografías como estas, sonriente y ameno con el expresidente Juan Orlando Hernández y dirigentes nacionalistas, así como con el expresidente Porfirio Lobo Sosa y la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, y con la misma alegría con el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. La pregunta aquí es: ¿a qué le apuesta el actual gobierno con su discurso público, vehemente y arraigado en la lucha contra la corrupción? Si eso es así, habría que averiguar quién lo contrató, si fue nuestro gobierno, y quién de nuestro gobierno lo contrató, cuánto se le está pagando, y creo que no iríamos por buen camino. La presencia de Jacobo Domínguez en las pláticas preparatorias para traer la Sisi al país es tan temeraria, dicen en la sociedad civil, como este encuentro de la misión exploratoria de las Naciones Unidas, con 2 diputados influyentes de Libre como interlocutores en la lucha contra la corrupción, pese a tener sentencia firme y estar inhabilitados para ocupar cargos públicos y, de paso, aparecer en la lista Angels. Ulises Aguirre, Telenoticias. Sobre la presencia del consultor mexicano Jacobo Domínguez, contratado por el gobierno de la presidenta Castro y que participa en las mesas de diálogo con la misión de la ONU para la instalación de la Sisi, el experto jurista chileno, ex integrante de la MAXI, Daniel Urrutia, acaba de postear: me acabo de enterar que Jacobo Domínguez fue a Honduras a recibir un doctorado honoris causa, cuando lo que debiera recibir es un acto de formal prisión por su complicidad en la falsificación de la ley electoral de política limpia en el año 2017. Y se lo mandan a Mundo Orellana y se lo mandan a Luis Santos. Contundente este Daniel Urrutia. Presidenta Castro, su deber es en este momento investigar de lo que se está diciendo de este consultor mexicano que integró o que conformó por decisión
del exsecretario Almagro, del secretario Almagro de la OEA, esa misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI, que fue disuelta y que no se renovó porque no quiso el gobierno del Partido Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández. Están cuestionando a este consultor mexicano que ahora es su principal asesor para la instalación de la Sisi. Mire lo que dice Daniel Urrutia. Me acabo de enterar que Jacobo Domínguez fue a Honduras a recibir un doctorado honoris causa, cuando lo que debiera recibir es un auto de formal prisión por su complicidad en la falsificación de la ley electoral de política limpia en el año 2017. Política limpia, que es otra instancia y herramienta sin dientes que tiene Honduras, pero que le conviene a los políticos. Pero bueno, en medio de todo esto, el Pleno del Congreso Nacional aprobó este miércoles por unanimidad la iniciativa de ley propuesta por el congresista presidente Luis Redondo para derogar el decreto 57-2020 que impedía al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos de corrupción. También se aprobó reformar el decreto 93-2021 que ampliaba el secreto bancario a delitos de lavado de activos. Que es haber derogado esos pactos de impunidad que se aprobaron en el Congreso Nacional pasado. El 93-2021 es todo lo que tiene que ver con ley de financiamiento contra el terrorismo y la ley de lavado de activos. Y el 57-2020 es otro pacto de impunidad que la Sisi, pues para que se instale en este país, no lo necesitaba. Es la imposibilidad que tenía el Ministerio Público de secuestrar documentos cuando hay indicios racionales de corrupción de cualquier institución. Eso eran pactos de impunidad que impedía que nosotros pues avanzáramos, y ahora pues las Naciones Unidas, la misión de expertos, de observadores que viene, mira bien el ejemplo que hemos dado en el Congreso Nacional derogando esos pactos de impunidad. Solo falta el fondo departamental, ya ve. La urgencia de su derogación se vincula a las exigencias para la instalación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras. Con la aprobación de 111 votos también se evita que Honduras sea clasificada en la lista gris de receptación de lavado de activos por el Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Activos, GAFI. Hoy quizá es una de las mejores decisiones, acompañadas por la oposición del Partido Libertad y Refundación. Esto es lo que requiere el país para que se instale, para que la ONU crea que Honduras quiere combatir la corrupción y que no viene a quemarse, sino a ayudarnos a combatir este flagelo en Honduras. En un conversatorio denominado A Voz, ¿cómo te afecta la corrupción? El Centro de Estudios para la Democracia analizó los efectos negativos de la corrupción sobre colectivos sensibles de la sociedad hondureña, como los pueblos originales, defensores de la niñez, Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, Articulación de Mujeres Campesinas, Colectivo de Mujeres Lésbicas y Artistas Nacionales. Buscamos es que esas voces digamos, invisibles frente a este gran problema que tiene Honduras, como es la macrocorrupción, puedan visibilizarse y puedan escucharse su voz en un momento en el cual el país todavía tiene la enorme expectativa de que puede llegarse a instalar una nueva misión internacional contra la corrupción e impunidad que haga frente a estas redes criminales que aún están instaladas en las estructuras del poder del país. Cada colectivo detalló cómo la corrupción afecta sus actividades de tal forma que los ubica en desigualdad social extrema. Tenemos un Estado femicida, señaló la representante del Centro de Derechos de la Mujer en referencia al alto nivel de impunidad de más de un 97% en casos de muertes de mujeres. Estamos hablando de esa corrupción macro, pero tenemos que ver que estas alcaldías son caudillistas y que, por ejemplo, en Tegucigalpa, las compañeras van, se organizan y proponen cabildo abierto tras cabildo abierto. ¿Ustedes creen que hemos tenido respuesta? No la hemos tenido. No la tuvimos ni en los gobiernos pasados ni la estamos teniendo en este gobierno.
CESPAD es una iniciativa ciudadana organizada para producir, difundir y movilizar conocimiento crítico e independiente que aporte a la transformación democrática. Su director ejecutivo expresó que la macrocorrupción implica la captura del Estado por pequeñas élites y redes criminales que se benefician del Estado. El fiscal jefe de la UFERCO, Luis Javier Santos, se reunirá con la misión exploratoria de la Organización de Naciones Unidas que llegó al país para analizar los instrumentos legales, capacidades de las instituciones y obstáculos para instalar una misión internacional contra la corrupción en Honduras. Nosotros tenemos una cita con ellos para el día viernes. El día viernes a las 9 de la mañana, pues estamos convocados para una reunión. Santos considera importante la sola presencia de la misión exploratoria y señala que por ahora el obstáculo para luchar contra la corrupción está en el Congreso Nacional. Asimismo dice que observa algún grado de voluntad de parte del Ejecutivo para instalar la misión anticorrupción. Por una parte, sí se ha mostrado de parte del Ejecutivo algún tipo de voluntad, pero no se ve en la práctica, no se ve que esa voluntad que se siente en el discurso, en la práctica cambie, porque por ejemplo la UFERCO seguimos igual, desde que la MASI salió más bien sus capacidades han sido disminuidas, entonces y a partir del actual gobierno no han sido fortalecidas, entonces si vamos a mantener un discurso contra la corrupción, lo mejor es que se vea reflejado en el fortalecimiento de las unidades que están investigando los casos. La presencia de la misión exploratoria de la ONU abre dos escenarios: empaparse de la realidad de las leyes vigentes contra la corrupción y ver cómo el actual gobierno o el actual Congreso ante los obstáculos en la lucha anticorrupción. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, le vamos a actualizar toda la información relacionada con la Junta de Proponentes, que tiene que enviar una lista de 5 profesionales al Congreso Nacional para que de esta lista, este poder del Estado elija al próximo fiscal general de la República y al fiscal general adjunto. Y hay una controversia, porque uno de los autopostulados es Yuri Melara. Y Melara tiene un parentesco en el 3er grado de afinidad con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que a la vez es la presidenta de la Junta Proponente. Y hay algunos que dicen, aquí hay un conflicto de intereses, deben descartar a Yuri. Pero ya verán ustedes lo que legalmente ampara a Yuri Melara. Atentos. Pero antes, de acuerdo a los expertos dentro del desarrollo, para generar negocios es importante mantener equipos de líderes que inspiren y comuniquen con impacto las ofertas tanto de productos como de servicios. Y así se lo contamos en nuestra sección Hagamos Negocio. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. La capacitación dentro del desarrollo empresarial es vital para tener equipos de líderes que inspiren y comuniquen con impacto, y a eso le apuestan muchas empresas que buscan dinamizar la generación de negocios. A través de una comunicación emocional de alto impacto, saber desarrollar nuestro mejor elevator pitch, porque todos aquellos que ustedes que quieren liderar a sus equipos, vender una buena oferta, comunicar una importante idea, tienen que hacerlo desde dentro hacia afuera. ¿Qué es hacerlo de dentro hacia afuera? Primero revelando, destilando su esencia, convirtiéndola en la mejor oferta de valor agregado, para luego conectar, enamorar. El aprendizaje debe de ser constante y las capacitaciones una obligación para esta empresaria. De un liderazgo resiliente, de un liderazgo basado en la parte humana, en el compromiso y la responsabilidad de nosotros ser agentes de cambio. En estos tiempos de competitividad se necesitan liderazgos robustos, según la experta. Reconducir, reinventar nuestros modelos de negocio para estar a la altura de estas apasionantes oportunidades que tenemos para desarrollar. Pero si nuestros líderes no están perfectamente preparados, no inspiran y no conocen las nuevas skills, las nuevas competencias, las nuevas habilidades, no podremos hacerlo.
Para garantizar el éxito de una empresa es importante la actualización. De lo contrario, se arriesgan a perder eficiencia en el talento humano. Herlin Díaz, Telenoticias. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. En nuestra sección del emprendedor, conozca la historia de Frijol Like, una iniciativa olanchana que surgió hace 8 años cuando Ramón Vázquez decidió dar su sello y sabor al frijol casero del fogón, al empaque, para tener una importante aceptación en el mercado. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Soy un emprendedor exitoso, somos Frijolais. Hace 8 años nació la marca Frijolais en Tegucigalpa. Ramón Vázquez nos contó que su emprendimiento ha sido de altos y bajos, ya que la pandemia lo obligó a trasladarse de la capital a la ciudad de Catacamas, pero siempre con la mentalidad de posicionar su marca en esta tierra olanchana. Fue así como reactivó su marca vendiendo los frijoles enteros y molidos en mercaditos y pulperías de la localidad, obteniendo una gran aceptación. Hace 8 años inicié este proyecto en Tegucigalpa y hemos estado luchando en todos estos años. Con la pandemia me tocó movilizarme en el año 2020 para Catacamas. Lo que vendemos nosotros son frijoles en las presentaciones enteros, molidos, para negocios de pulpería, para restaurantes y también pues para las personas que deseen tener en su hogar. El significado para Ramón Vázquez de un emprendedor es el que persiste en los altos y bajos y el que persevera como él lo ha hecho con su marca Frijolais. Creo que el emprendedor no solo es el que está arriba, sino el que persiste en medio de cualquier adversidad para mantenerse a flote. Vázquez nos contó que los sueños se cumplen y uno de ellos es distribuir su producto a nivel del país, y para poder obtener las muestras del mismo pueden llamar al número 9959-4884. Pero estamos abiertos a cualquier posibilidad de hacerle llegar cualquier muestra de producto para que tenga la oportunidad de probar la calidad. En la colonia Nueva Victoria de este municipio de Catacamas está un emprendedor. Ramón Vázquez prepara su propio producto, Frijolais, donde lo lleva a mercaditos y pulpería. Frijolais, me llegan. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Más de 40 organizaciones ciudadanas presentaron este miércoles una serie de agendas y propuestas para demandar una fiscalía sin pactos bajo la mesa, con el fin de comenzar a dar pasos contundentes contra los altos índices de impunidad en el país. La necesidad de poner en la agenda un tema más allá del combatir la corrupción, de fortalecer la UFERCO para que combate el delito de crimen organizado, el delito de enriquecimiento ilícito, sino que también enfatizar en el tema de las víctimas de violencia sexual, de violencia doméstica, de crímenes de odio. Hay que poner énfasis porque eso está afectando el tejido familiar, el tejido social muy profundamente. La iniciativa contó con la participación de la Red por la Equidad Democrática en Honduras, el Centro de Estudios de la Mujer, el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI, Somos CDC y la Plataforma 25 de Noviembre, entre otras instancias de sociedad civil. 17 de los 21 postulantes a la selección y elección del fiscal general y adjunto serán llamados por la Junta proponente para desestimar las denuncias y tachas que han sido presentadas en su contra. Entre los más impugnados destacan el exfiscal adjunto Yuri Melara, la fiscal Reina Teresa Valerio y el expresidente de la Junta nominadora para la elección de la Corte de Justicia, Mario Urquía. Tachas y denuncias es una fase importante para la nominación de candidaturas a fiscal general y adjunto, porque evidencia el rol de la ciudadanía para evitar que el Estado designe en estos importantes cargos a personas inadecuadas. Esta fase lo que implica es que cualquier persona que sienta que hay alguno de los propuestos que estén todavía en el proceso, que no deba por alguna razón
que tenga que ver con su desempeño moral o con su carrera como abogado o con algún elemento que pueda impedir que esta persona llegue a ser fiscal o fiscal general adjunto, pues pueda ser hecho de lado. La Junta Proponente recibió 35 tachas contra 17 de 21 postulantes, 6 contra la fiscal Reina Valerio, 4 para el expresidente de la Junta Nominadora a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Urquía, y 4 para el exfiscal adjunto, Yuri Melara, los 3 más denunciados. Se ha notificado no verbalmente, sino de forma escrita a cada una de las personas que tienen una denuncia o una tacha para que la conozcan y ellos tengan estos 5 días de hoy en adelante calendario para que puedan hacer el proceso de descargo. Si ellos desvanecieron y pudieron sustentar que los señalamientos eran más chismes que otra cosa, pues la resolución tendrá que ser favorable. En 5 días calendarios contados a partir de la fecha, la Junta Proponente verá si la denuncia contiene pruebas contundentes sobre comportamiento ético, desempeño profesional o elementos que riñan con la justicia por parte del denunciado. La gente tiene que sustentar en qué fundamenta la denuncia, pero hay que evacuarla, ¿verdad? Si las emitió la Junta Proponente y están ahí, hay que evacuarlas. Son las reglas que rigen también las tachas de denuncias. Tiene que estar estrictamente apegado al principio de legalidad. En su próxima reunión, que será el martes 18 de julio 2023 a las 2 de la tarde, la Junta Proponente tendrá el número de postulantes que seguirán en el proceso. También ya concluidas las pruebas y exámenes. La postulación del abogado Yuri Melara a la Fiscalía General de la República abre la controversia y pone una prueba de fuego a la Junta Proponente, luego que la presidenta del Poder Judicial se excusara de conocer lo relacionado con su candidatura, aduciendo razones de transparencia, que en la práctica se traduce, según el Consejo Nacional Anticorrupción, en que Melara tiene un parentesco en tercer grado de afinidad con la presidenta Rebeca Raquel Obando, evidenciando un claro conflicto de interés. Para aclaración, la presidenta de la Corte y que también preside la Junta Proponente tiene un lazo de afinidad con el autopostulante Yuri Melara. De aquí se deriva la nota. La autopostulación al cargo de fiscal general de Yuri Melara, quien tiene un parentesco por afinidad con la titular de la Corte Suprema de Justicia y también presidenta de la Junta Proponente, Rebeca Raquel Obando, si bien es cierto no violenta la ley, sí crea temor entre algunos sectores por la posible colusión y conflictos de interés que podrían generarse en caso de que el aspirante resulte electo. El recelo incluso persiste, aunque la presidenta del Poder Judicial se excusó de conocer las tachas presentadas en contra de Melara por motivos de transparencia. No pueden ir candidatos que tengan un conflicto de interés con miembros de la Junta Proponente, con diputados del Congreso Nacional o con personas que han sido acusadas por delitos de corrupción o por otros delitos que deben ser investigados por el Ministerio Público, porque ya se ha comprobado que el conflicto de interés en altas autoridades lo que genera es impunidad, ¿no? En el Consejo Nacional Anticorrupción explican que de acuerdo con sus investigaciones, Yuri Melara tiene un parentesco en tercer grado de afinidad con la presidenta de la Corte. Aseguran que estarán atentos a las decisiones de la Junta Proponente porque una de las prioridades del proceso debe ser enfocarse en una fiscalía independiente. De acuerdo al análisis que nosotros realizamos, es un grado de parentesco de afinidad en tercer grado. Entendemos que la ley únicamente prohibía y excluía de manera directa hasta el segundo grado de afinidad en este caso. Por lo tanto, todavía la ley le habilita para participar del proceso, pero deberá ser la Junta Proponente quien determine y quien valore realmente ese grado de idoneidad. Aunque algunos son del criterio que la Junta Proponente debería desestimar la autopostulación de Melara por los conflictos de interés que podrían surgir, el portavoz del grupo que lidera el proceso asegura que en este caso todo está desarrollado en base a la ley. Será en la evaluación en donde se conocerán sus atributos, posibilidades, tanto morales, profesionales
gerenciales y de independencia para poder convertirse en el fiscal general de la República. Por lo pronto no hay nada que legalmente le impida y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar en base a lo que la ley dice. Según los artículos 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales LOAT, existen 11 causales por las cuales un juez puede ser recusado. Entre ellas destaca el parentesco en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el abogado o procurador de alguna de las partes que intervengan, estar o haber sido denunciado o acusado como autor, cómplice o encubridor de un delito, amistad íntima o enemistad manifiesta, entre otros. El juez o magistrado puede excusarse sin necesidad de ser recusado. Probablemente la señora presidenta de la Corte advirtió alguna de esas causales y ella misma ha solicitado la excusa de no conocer el proceso de tachas y denuncia, cuestión que no solo es legal, también es ético. Para los analistas, lo más importante es aplicar el imperio de la ley. Y si en este caso se cayera en una de las inhabilidades para poder participar o mantenerse en el proceso, no debe dudarse en aplicar la norma constitucional, buscando evitar los conflictos de interés y más nepotismo dentro del gobierno. Gabriela Lobo, Telenoticias. Muy buen cierre de Gabriela, porque es legalista, muy legalista, así como lo es el noticiero líder de la Corporación Televicentro. La ley ampara a Yuri Melara en su autopostulación en cuanto al grado de afinidad, el parentesco de afinidad que tiene con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es la que preside la Junta Proponente. Ahora, el problema que ven muchos sectores es, si Yuri Melara es propuesto por la Junta Proponente y además electo por el Congreso como fiscal general o como fiscal adjunto, ese parentesco por afinidad de tercer o cuarto grado con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia estará ahí. Y es lo que mucha gente reclama. Le conviene al Estado de Honduras ese grado de afinidad en tercer o cuarto. La ley protege a Yuri Melara en este momento entre un fiscal general o un fiscal general adjunto con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Mucha gente sospecha que puede haber colusión, sin importar si es en tercer o cuarto grado de afinidad. Ese es el debate que en este momento hay en el país y que tiene que, en el marco legal, si es en el marco legal, pues Yuri pasa la prueba. Queda el otro debate. ¿Le conviene a Honduras esa afinidad, aunque sea en cuarto grado? Continuamos con nuestra agenda informativa. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos... La propuesta lanzada al gobierno por dirigentes sindicales para crear una mesa anticrisis que evite el alejamiento de la inversión es avalada por diversos sectores políticos. A los obreros hondureños les está preocupando las empresas que cierran y la reducción de empleos y están llamando al gobierno a una mesa anticrisis. Atentos, porque son los obreros que están reflexionando luego de un cierto acomodamiento con el gobierno. Pero antes, a veces lo más difícil de ahorrar dinero es empezar a hacerlo. En Educación Financiera le presentamos esta guía paso a paso sobre cómo ahorrar dinero desarrollando una estrategia sencilla y realista. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Registre sus gastos. El primer paso para comenzar a ahorrar dinero es determinar cuánto gasta. Haga un seguimiento de todos sus gastos. Eso quiere decir cada taza de café, artículo para el hogar, así como de las facturas mensuales recurrentes. Incluya los ahorros en su presupuesto. Una vez que sepa cuánto gasta en un mes, podrá comenzar a crear un presupuesto. Encuentre maneras de recortar sus gastos. Si no puede ahorrar tanto como quisiera, es posible que sea el momento de recortar gastos. Identifique categorías que no sean esenciales. Establezca metas de ahorro. Una de las mejores formas para ahorrar dinero es establecer una meta. Empiece por pensar para qué podrá querer ahorrar, tanto a corto como a largo plazo. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís.
La nota que a continuación presentamos será el tema del frente a frente de este jueves. La propuesta lanzada al gobierno por dirigentes sindicales para crear una mesa anticrisis que evite el alejamiento de la inversión y se frene el desempleo en el país a causa del cierre de empresas es avalado por diversos sectores políticos, económicos y del partido en el poder, al indicar que el espacio indicado para ello es el Consejo Económico, Social y el Congreso Nacional. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La propuesta del sector obrero de crear una mesa anticrisis para la sostenibilidad de los empleos ante el cierre de empresas es acertada, consideran los sectores consultados en el país. Creo que el sector productivo que lo integra la empresa privada y el sector laboral, los trabajadores, están claros que estamos en una crisis y que necesitamos buscar soluciones y que el gobierno tiene que entender que a través de un diálogo nacional, una mesa anticrisis, que no es una crisis solo del gobierno y de Honduras, es una crisis global que nos está afectando a todos, amerita sentarse. La presidenta del Colegio de Economistas en comunicación con TN5 dijo que es necesario y urgente entablar un diálogo entre las partes y el Consejo Económico Social podría ser el canal. Con el cierre de empresas aumenta el desempleo, por eso hay que tomar medidas de inmediato y la mesa anticrisis puede ser la oportunidad para dar respuesta a esa problemática. La verdad que la petición del sector trabajador de integrar una mesa tripartita que aborde el tema de la crisis sobre el tema del cierre de empresas y el incremento del desempleo es válida. Este ex precandidato presidencial de Libertad y Refundación considera que las políticas anticrisis son necesarias en el país. Y sin duda hay necesidad de una política anticrisis que garantice generación de riqueza por generación de empleo. Para este ex sindicalista y actual diputado de Libre en el Congreso Nacional, cree que es válida la sugerencia del sector obrero. No, yo creo que si las centrales lo están proponiendo es porque han hecho análisis y si eso es una medida o una forma para evitar que vayan empresas o para que hayan despidos de trabajadores de las empresas, bienvenido, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Para que algunas empresas se van porque les han reducido el mercado allá en los Estados Unidos, pero lo que no debe permitirse es que a cambio de eso los trabajadores se les vaya a afectar sus derechos, sus conquistas, principalmente el salario. Cabe mencionar que el secretario de la Central General de Trabajadores, Daniel Durón, sugirió al gobierno crear una mesa anticrisis de mitigación para frenar el cierre de empresas y la pérdida de empleos con el fin de garantizar los que ya existen. En la región norte se ha capturado al supuesto responsable del crimen de una mujer que fue encontrada el pasado 24 de junio en el interior de un vehículo. La víctima era una licenciada en administración de empresas que habían reportado como desaparecida. En cumplimiento a una orden de captura, la policía arrestó al hombre que suponen es el responsable del asesinato de Daisy Azucena Acosta. La mujer fue encontrada muerta el pasado 24 de junio al interior de su vehículo, un día después de ser reportada como desaparecida por sus parientes. Este sujeto es vecino de la víctima, sin embargo, valiéndose tal vez de un grado de confianza con la misma, pretendió viajar con la fémina, el cual con rumbo desconocidos, los mismos parientes manifestaron que él se había subido en su vehículo, sin embargo, el transcurso de las horas y de los días se dieron cuenta que no aparecía, sin embargo, pues fue la última persona con la que ella compartió y se logró dar a la fuga. Pese a este arresto, representantes de organizaciones de mujeres que promueven una investigación de este tipo de casos esperan respuestas a los crímenes de decenas de mujeres ultimadas en este año y años anteriores, ya que la impunidad sigue reinando en más de un 90% de estos casos. Se siguen sosteniendo las cifras de un 90% de impunidad en el país. Es algo que también nos preocupa porque, como siempre hemos dicho, es un mensaje que se le envía a estos feminicidas y a estos agresores y es un mensaje de impunidad. Es decir, que pueden hacerle daño a las mujeres y el Estado no se va a hacer responsable de esto. Siempre, ¿verdad?, insistiendo a las autoridades, a las instituciones encargadas de velar por nuestras vidas como Ministerio Público, Policía Nacional, 911, que cuando las mujeres hagan llamados de auxilio que se les
les atienda de manera inmediata. El año 2022 culminó con cerca de 300 muertes violentas de mujeres. En el 2023 se reportan más de 170 feminicidios, en cuyos casos exigen que se profundice en una investigación que garantice la verdad. Garantizar que se sepa la verdad de cada una de las muertes, porque muchos de los feminicidas son cercanas a las mujeres, o sea, no son los que están en las calles, están ahí en el mismo hogar, la pareja, familiares cercanos, amistades, vecinos. Entonces es importante que se investigue con mayor profundización y que se tomen medidas, ¿verdad?, de protección, de seguridad para las mujeres. Según defensoras de las mujeres, desde inicios de este año, la violencia se ensañó con muchas féminas que se han sumado a una lista de más de 7.000 ultimadas desde el 2002. Un supuesto pandillero murió esta tarde producto de un enfrentamiento entre la Policía Nacional y estructuras criminales en el sector de Chamelecón. Según las autoridades, los agentes se encontraban realizando saturaciones en varias colonias de Chamelecón cuando pandilleros comenzaron a disparar contra la humanidad de los oficiales, lo que provocó un fuerte tiroteo en la zona y dejó como resultado una persona muerta, supuesto integrante de la pandilla 18, a quien se iba a aplicar una orden de captura. Por otro lado, los agentes policiales resultaron ilesos en dicha operación. La sección de salud es presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. El servicio de odontología del Hospital Escuela se convierte en referente en Centroamérica al contar con un servicio de quirófano ambulatorio para sus procedimientos. Según explican los médicos cirujanos, los mayores beneficiados son pacientes pediátricos con enfermedades neurológicas y oncológicas que requieren un tratamiento integral previo a ser sometidos a una quimioterapia, radioterapia o alguna cirugía cardíaca. Principalmente los niños que tienen parálisis cerebral infantil, los niños que van a ser sometidos a radioterapia y quimioterapia, niños que van a ser sometidos a alguna cirugía cardíaca o niños que van a ser también sometidos a algún proceso de diálisis o algún trasplante renal. Todos estos niños nos vienen referidos de diferentes hospitales, diferentes centros de atención odontológica. Las odontopediatras que nosotros tenemos aquí en nuestro servicio, junto con el departamento de anestesiología, se encarga de dar la anestesia general y los tratamientos completos en una sola cita a los pacientes pediátricos. El espacio tiene poco tiempo de funcional para la atención de los pacientes, sin embargo, se convierte en un importante avance para el tratamiento de salud dental, necesario previo a cualquier intervención quirúrgica. El Centro de Salud Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula este miércoles lució abarrotado más de lo normal por pacientes que buscan aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y la influenza ante un posible rebrote. Y según dirigentes de enfermerías, en su mayoría lo hacen por temor a contagiarse. Así somos los hondureños, cuando miramos que ya estamos con problemas, entonces la gente está acudiendo. Aunque nosotros anduvimos casa a casa, anduvimos en barrios y colonias, a pesar de que nos corrieron de algunas colonias, en otras nos asaltaron, en otras nos dijeron no vengan, pero ahí estamos. Porque así no le pega la gripe muy fácil a uno, pues. Y ahorita ya me la pusieron ya, sí, gracias a Dios, va. Por lo menos ya hice algo, va, para que no me haga para gripe. Ella sí quiero que la vacune también. ¿Contra el COVID también ya? Sí, yo también, sí, contra el COVID. Sí. Cuando inició la jornada de vacunación casa por casa, tuvo poco efecto, según el presidente de las enfermeras auxiliares, pero ahora es cuando se ven los resultados de la indiferencia de la población. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Lo que está pasando en España no se puede creer. Ustedes han sido testigos que venimos hablando de temperaturas elevadas, pero ha sucedido algo histórico. Las temperaturas en Extremadura, al norte de Sevilla, superaron los 60 grados Celsius, así como lo escucha, 60 grados Celsius. Y cuando vamos al sur de nuestro país con 40 grados nos estamos asando, ya se pueden imaginar 60 grados. Y más de 100 millones de personas en Estados Unidos están bajo riesgo por las altas temperaturas. Todo el sur de Estados Unidos y la costa oeste principalmente está ardiendo. Y atención, porque en al menos 2 semanas aquí en nuestro territorio y el resto de Centroamérica tendremos temperaturas elevadas. Se los vamos anunciando desde ya. Así como les anunciamos que se ha formado
formado una tormenta tropical, la tercera de la temporada en el Pacífico. Su nombre es Calvin, pero afortunadamente está en mar abierto en el Pacífico y tomará esta trayectoria, así que no representa peligro para tierra firme. Se está fortaleciendo, será huracán en las próximas horas. Mientras sobre nosotros pues tenemos justamente remanentes de una onda tropical que ha salido y ya se encuentra en tierras chapinas. Sin embargo, ha dejado un remanente de humedad que al menos está sofocando en este momento, aliviando sobre Centroamérica las temperaturas, pero todavía tenemos agua precipitable para esta próxima jornada y específicamente en la región oriental y el occidente esperamos chubascos hacia horas de la noche, mientras las temperaturas continuarán elevadas en la costa norte y en la parte sur, ahí muy cerca de los 38 grados Celsius. A tomar en cuenta ese pronóstico y a cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Nos vamos porque no hay tiempo para presentar los deportes, pero Así hoy es, Renato. cayó Estados Unidos. Contra Panamá. Cayó Estados Unidos. Ganó Panamá, que va a disputar la final. Y ahora México está ganándole a Jamaica. O sea que la final va a ser Panamá, México. Panamá-México. Es probable que así sea, correcto. Así es. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.